Tema en esta ocasión es traumatismo craneoencefálico menor. Bajo esta condición se incluyen todos aquellos pacientes que posterior a sufrir algún traumatismo a nivel de su cabeza, su condición reactiva inmediata se manifiesta sin una afección significativa similar a la habitual. En general, no se relacionan con lesiones cerebrales importantes o con secuelas a largo plazo. Sin embargo, algunos de ellos pueden llegar a padecer de alguna lesión clínicamente importante que requiera de vigilancia con internamiento hospitalario, empleo de estudios de imagen para verificar su evolución y quizás atención por terapia intensiva o hasta incluso alguna resolución por neurocirugía. Esta condición tiene características diferentes de acuerdo con el grupo de edad considerado del paciente, ya que los bebés y los niños menores de 2 años, su evaluación suele ser más difícil al poder tener alteraciones especiales y comportarse sin manifestaciones muy evidentes, debido a que las fontanelas abiertas en los más pequeños van a desarrollar datos de hipertensión cerebral en una forma más tardía. Los traumas menores pueden condicionar algunas condiciones graves y las condiciones por maltrato son más frecuentes, recordemos, en lactantes. En la mayoría de estos casos, la recuperación y el pronóstico son muy favorables, pero una proporción muy pequeña, casi del 5%, pueden llegar a manifestar una lesión cerebral de tipo traumático en los estudios de imagen y cerca del 1% tendrá una lesión de importancia clínica que puede ameritar un monitoreo prolongado o incluso alguna intervención de neurocirugía. Como lesión traumática de importancia clínica, se llega a considerar a varios aspectos. Entre ellos vamos a ir mencionando la fractura del cráneo que condicione una depresión de su superficie que como consecuencia amerita elevación quirúrgica. Otra, manifestaciones especiales como el escurrimiento del líquido cefalorraquídeo por los oídos o por la nariz, coloración morada alrededor de los ojos, que hagan considerar la probabilidad de una fractura de los huesos de la base del cráneo. Y por último, otras lesiones cerebrales que asocian directamente con indicación de una intervención quirúrgica, respiración asistida, hospitalización para la vigilancia de las condiciones al menos por 2 noches, o también que pueden estar vinculadas ya con un pronóstico que nos pueda orientar hacia un posible fallecimiento o la muerte del paciente. En cambio, se considera a la lesión cerebral traumática leve como cualquier lesión dentro del cráneo presente en un estudio de imagen que no requiere de una intervención inmediata o una hospitalización que pueda ser prolongada. Su seguimiento a corto plazo, que generalmente son 4 semanas, indica que su riesgo de complicación o de mortalidad es muy bajo. En todas las edades, la lesión cerebral traumática leve es toda lesión cerebral que pueda asociar uno o más de los siguientes datos: confusión y desorientación, amnesia posterior al trauma menor de 24 horas, pérdida de la conciencia durante al menos de 30 minutos, alteraciones neurológicas transitorias como son las convulsiones o la deficiencia sensitiva o motora localizadas, y también aquella que normalmente nosotros empleamos con una escala de valoración especial que conocemos como escala de Glasgow, que tenga una puntuación entre 13 a 15, que significa que es una alteración mínima dentro de esta clasificación a los 30 minutos o más después de su lesión, señalando en particular que en los menores de 2 años estos datos no pueden ser bien valorados, a excepción de la calificación específica que para eso la tenemos, que es la de Glasgow, debido a que su etapa de desarrollo y condición especial de la comunicación se encuentran limitadas. En base a esas características, se justifica solicitar estudio de imagen, ya sea una tomografía o una resonancia, a quienes cuenten con una puntuación de Glasgow, de la valoración que señalamos, que sea una calificación de 13, ya que la probabilidad de encontrar lesiones cerebrales es quizás en forma estadística hasta de un 20%. En cambio, aquellos que no tienen síntomas asociados
o incluso quienes tengan signos menores y una calificación médica de 15 tienen como consecuencia menos del 1% de posibilidad de desarrollar alguna lesión de importancia clínica y no justifican ningún estudio de imagen. Estos estudios solo podrán ser solicitados por médicos con experiencia adecuada para definir su utilidad y no tendrán que ser pedidos a ver qué encontramos, sino que tendrán que ser pedidos porque ya sabemos qué sospechamos y lo vamos a comprobar con ese estudio. En los menores de 2 años, la gran mayoría de las lesiones se deben a mecanismos de caídas, seguidas también de colisiones de vehículos motorizados y accidentes peatonales, sin olvidar que las lesiones por maltrato ocurren con mayor frecuencia en ese grupo de edad. Las lesiones accidentales suelen causar traumatismos craneales menores y aislados en la mayoría de los pacientes. Para los bebés menores de 2 años con un traumatismo craneoencefálico cerrado, menor y un examen neurológico normal, se considera que aproximadamente del 3 al 10% es posible que puedan tener una lesión cerebral traumática apreciada en un estudio de tomografía. El 1% podrá tener una lesión cerebral traumática clínicamente importante y el 0.2% puede requerir de una intervención especializada en cirugía neurológica, la neurocirugía. Existen algunas alteraciones que pueden presentarse en forma inmediata posterior al traumatismo craneal, que generalmente son de aparición transitoria, pero de que de acuerdo con sus características específicas pueden asociar la probabilidad de una condición especial de vigilancia por asociar en forma más frecuente con lesiones de importancia clínica. El estado mental alterado, manifestado en forma de letargo, somnolencia, agitación o sencillamente no actuar de la forma habitual según la persona que tenga el cuidado del paciente y lo conozca mejor, puede existir hasta en el 10% de los casos de los traumas cefálicos menores. Se considera como señal factible de un daño cerebral de importancia clínica o de vigilancia o también de seguimiento. La pérdida del conocimiento después del trauma craneal se puede presentar en el 4 al 5% de los bebés menores de 2 años. Dependiendo de su duración y asociación con otros datos predictivos, puede relacionar una condición de importancia clínica a vigilarse. Cuando su duración es menor de 5 segundos y no asocia predictores de riesgo, la condición de lesión cerebral obviamente es baja. En cambio, cuando la duración es mayor o se asocia con algún predictor de riesgo, como un mecanismo de lesión que normalmente incluye alguno de los siguientes: caída de una altura mayor de 1 metro, cabeza golpeada con un objeto de alto impacto, colisión de vehículos motorizados con expulsión del paciente, con muerte de otro pasajero o volcadura, peatón o ciclista sin casco, atropellado por un vehículo motorizado. Son todos los factores que se pueden encontrar en ese tipo de situación. Y además, en otras alternativas también tenemos que considerar el estado mental alterado, los vómitos, el dolor de cabeza y los datos de una fractura posible de cráneo, que van a justificar considerarla como una lesión entonces de importancia hasta en un 5% para mantener la vigilancia de su evolución y estar pendiente de ver su comportamiento. Ahora, el comportamiento anormal posterior al trauma, detectado por su cuidador o la persona que más conozca al niño, se presenta en el 4% de los bebés y la condición de importancia para su vigilancia ocurre en el 0.2%. Otra situación, la acumulación de sangre, que se llaman hematomas, por debajo del cuero cabelludo, pueden ser indicadores de una lesión cerebral, en especial cuando aparecen en los bebés menores de 6 meses, cuando son más grandes, que tengan un tamaño mayor de 3 centímetros y que sea de preferencia una localización diferente a la de la región frontal. El vómito puede presentarse en el 15% de los bebés con trauma, como un signo potencial de aumento de la presión intracraneal en ellos, por lo que se toma en cuenta como signo de lesión cerebral secundaria que puede ameritar su observación, en especial si se asocia con algún otro de los predictores de evolución que ya hemos señalado.
Las convulsiones que se presentan posterior al traumatismo se relacionan también con un riesgo significativo de lesión intracerebral y de importancia clínica para su vigilancia posterior, en especial si se manifiesta con una mayor duración o si se asocia a otro factor predictivo o que también llega a tener un intervalo de aparición más largo en relación o posterior al traumatismo. Otro factor que son las fracturas del cráneo, que se presentan hasta en el 10% de los bebés menores de 2 años, después de un traumatismo craneal aparentemente menor. La mayoría de estas fracturas corresponden a trazos lineales y de estos, entre el 15 al 30% van a tener lesiones intracraneales para su seguimiento. A su vez, la incidencia de las fracturas se asocia a una edad menor con un tamaño grande de un hematoma en localización predominantemente en la región temporal o parietal para considerar en aquellos bebés que las manifiesten como una indicación específica para llegar a considerar un estudio de imagen. Se puede concluir que la mayoría de los menores de 2 años que sufren un trauma menor sin afección significativa de su reactividad en apariencia, que también puede ser considerada como trauma menor, pueden tener en forma muy eventual complicación en su evolución ante una lesión intracerebral particular. De acuerdo con sus características de sus manifestaciones y los factores predictivos, se puede establecer quiénes ameritan la realización de estudios de imagen y de igual forma definir quiénes deben vigilarse durante un mínimo de 2 semanas para poder establecer un pronóstico más favorable a determinar qué patología se está desarrollando o qué complicaciones pueden tener en forma posterior. Esperamos que el tema les haya sido útil, que de una u otra forma tengan ustedes este tipo de referencia para considerarlo en los casos que los lleguen a tener de aquellos familiares o conocidos que tengan ese tipo de antecedente. Si les parece, también pueden ustedes compartir este enlace con sus familiares para que conozcan el tema, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, también que activen el botón de notificaciones para encontrar el momento en el que nuevamente se publiquen nuevos videos. Solo me resta agradecer su interés a este video y esperamos su atención para el siguiente. Muchas gracias y hasta luego.